Entonces, quiero pedirles que abramos nuestras Biblias, por favor. Y que vamos al Nuevo Testamento y busquemos la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1, desde el verso 3 hasta el 8. Los que se puedan poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este momento. Te pedimos en esta tarde que seas tú por medio de tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, Padre. Que sean tus palabras y no mis palabras, Padre. Y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Yo estaba leyendo, abrí mi Biblia y me encontré con este texto y me formulé varias preguntas, ¿no? Y veo, wow, esta persona, Pedro, ¿cómo escribió estas palabras tan impactantes, ¿no? Entonces, podemos pensar que es fácil, ¿no? Podemos pensar que es fácil, ¿no? Fue un escogido de Dios, fue un apóstol para llevar la palabra a las naciones. Tuvo al mejor maestro. No podemos esperar menos de Pedro. Estas palabras es de alguien que caminó con el mejor maestro. Y eso es lo que se nos viene a nosotros muchas veces a la mente cuando tomamos la Biblia y leemos ciertos pasajes, ¿no? ¿Quién tuvo las oportunidades que él tuvo? Pero vamos a hablar un poco sobre Simón, quien luego fue Pedro. Entonces, para darle un poquito de contexto a esto, en la primera carta de Pedro, ¿no? Quien primero fue Simón, él enfoca esta carta a la santidad y a la paciencia de los creyentes en medio del perseguimiento y la persecución que había en esos tiempos, que era bastante fuerte. Créanme, mis hermanos, que nosotros estamos aquí bastante confortables y no hemos pasado por nada de lo que pasaron nuestros hermanos en esos tiempos ni lo que están pasando nuestros hermanos en muchas partes del mundo en estos momentos, ¿no? Entonces Pedro hace esta carta para darle ánimo a los creyentes que se estaban convirtiendo en esos momentos, en esos tiempos, ¿no? Y vamos a la segunda carta, después viene este mismo Pedro, ¿no? Cuando leemos y vamos leyendo las cartas de Pedro y decimos, wow, pero Pedro estaba con candela, el ungido del Señor, era el discípulo más cercano, del grupo más cercano. Entonces en la segunda epístola vemos como Pedro ahora anima a los creyentes a estar atentos, pero dentro de la iglesia, ¿no? De las falsas enseñanzas, a velar, a orar, porque hay falsos maestros. Entonces Pedro
ya los había animado en la primera carta a los recién convertidos. Y esto aplica para nosotros, para nuestros hermanos en el mundo, en estos tiempos también. Pero ahora en esta segunda carta está diciendo, hey, atención, hay falsos maestros que están enseñando falsas doctrinas, y enumera una serie de puntos. Entonces leemos esto y pensamos, wow, el ungido del Señor. Pero ahora, ¿cómo hizo Pedro, que era Simón, quien se convirtió a Pedro? Poderosas palabras que nos van a servir hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es un momento en que la iglesia tiene que estar muy atenta y que el Señor nos está hablando. Simón no se convirtió en Pedro de la noche a la mañana, ni en un hombre perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos, ni los mismos apóstoles eran perfectos, que tenían fe. Y por la fe hacían milagros, por la fe podemos estar aquí nosotros hoy con la palabra de Dios, porque por esa tarea que ellos comenzaron podemos tener la santa palabra de Dios en estos días. Cuando Jesús conoció a Pedro, Pedro no era perfecto. Algunas de sus deficiencias están declaradas en la Biblia. Su fe le falló cuando caminó a las aguas, cortó la oreja de un soldado romano, que lo quería tomar preso cuando fueron a arrestar a Jesús. También negó a Jesús, todos lo sabemos. Simón es conocido como Cefas, está en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 42. Fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo ferviente, pero también era muy testarudo. Y a veces ese fervor lo llevaba a cometer errores. Era uno de los amigos más cercanos de Jesús. Entonces podemos decir, sí, tenía un buen maestro. Y Pedro, quien fue Simón, fue una de las columnas principales de la iglesia de todos los tiempos. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas, pero también tenía varios defectos en su vida. Y aún así, el Señor lo escogió. Y continuó moldeándolo mediante su ministerio aquí en la tierra para hacer lo que Él quería exactamente que fuera. Y así lo hace con cada uno de nosotros. Porque Jesús estuvo 33 años aquí en la tierra. ¿Y cuánto le tomó a Jesús prepararse para su ministerio de 3 años? 30 años de su vida. Al mismo Jesús. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, con nuestros defectos, con nuestras dificultades, con nuestros errores, Él nos va a moldear. Él nos va a moldear y nos va a llevar a lo que Él quiera que nosotros seamos. Pero eso sí, tenemos que tener un corazón dispuesto. Sobre todas las cosas, o sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Entonces, si no tenemos un corazón puro y dispuesto y ferviente por el Señor, Él no va a hacer su obra. ¿Por qué? Jesús es un caballero. Dios nos dio un libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? El poder de decisión. Nosotros decidimos. Dios nos ama tanto que Él nos creó, ¿verdad? Y nos dio el poder de decisión, que es el libre albedrío.
Entonces nosotros escogemos qué vamos a hacer con nuestras vidas. Nosotros decidimos qué vamos a hacer, si lo vamos a seguir o si no lo vamos a seguir. Si vamos a pagar el precio de su llamado o vamos a seguir caminando en las cosas del mundo. Porque Jesús cuando nos llama, Él nos ama, pero tenemos que pagar un sacrificio. Y así lo hizo con Pedro, ¿no? Y el título de la prédica lo coloqué así: si lo hizo con Pedro, lo hará conmigo. Quiero que repitan: si lo hizo con Pedro, lo hará conmigo. Pedro era originario de Betsaida, vivía en Capernaum, eran dos ciudades de la costa de Galilea, estaba casado también, tenía un negocio, era pescador, era un negocio productivo de pesca, lo vemos en Lucas capítulo 5, verso 10. Y Simón conoció a Jesús por medio de su hermano Andrés, quien había conocido a Jesús por medio de Juan el Bautista. Pero aquí quiero que hagamos una pequeña pausa, ¿no? Porque Andrés también fue discípulo. Y pongamos atención a esto. Lo que dice la palabra: Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros que conocemos la verdad y hemos sido libertados de las cadenas del pecado, estamos dispuestos a correr, a ir a buscar a los que necesitan de la palabra, comenzando por nuestras familias, por nuestros amigos que no conocen a Jesús, que no han entregado sus vidas a Jesús, que no tienen este tesoro que tenemos nosotros? Entonces vemos aquí que Andrés lo primero que hizo fue buscar a su hermano y presentarle a Jesús. Y quizás muchos de nosotros, yo estoy aquí parado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque no tengo ningún mérito. Y quizás muchos de nosotros o muchas personas quieren luces, quieren el púlpito, quieren ser el centro de atracción. Pero vemos aquí como Andrés fue a buscar a Jesús, fue a buscar a su hermano Pedro para presentarle a Jesús. Y cuando leemos la Biblia, aunque Andrés fue un discípulo que también llevó la palabra del Señor, fue preparado, Andrés tenía como un lugar secundario. Pero él fue y buscó a Pedro y le presentó a Jesús. Y quizás muchas veces Dios nos está preparando o nos ha preparado 40, 20, 50 años de nuestras vidas para traerle a Jesús a una persona. Para traerle a Jesús a una persona. Y eso es lo que el Señor quiere para esa persona. Presentarle a Jesús. Y te ha preparado a ti por 40, 50, 20 años. Y tú no sabes y no sabemos qué va a hacer Dios por medio de esa persona que tú le presentaste a Jesús. Porque cuando vamos al libro de los Hechos, vemos con el poder que predicaba Pedro, hacía milagros en el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas se convirtieron en la primera predicación de Pedro? En una predicación 3,000 personas. Pero cuando vamos atrás, vemos a un Andrés que va corriendo a buscar a su hermano para presentarle a Jesús. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser Andrés también? Y seguimos leyendo. Quizás seamos la única oportunidad que tengan otras personas de venir a los pies de Cristo.
quizás vamos a ser la única luz que brille en la vida de alguna persona, de algún familiar, de algún amigo, de algún desconocido, en el trabajo, en nuestro alrededor, en la calle, en el supermercado. Porque saben que cuando venimos a los pies de Cristo y Cristo empieza a hacer su obra redentora en nuestras vidas, que puede tardar, lo único que estoy seguro de esto es que mientras más abramos nuestros corazones, Jesús va a hacer su obra perfecta y redentora más fácil. Y no es porque no tenga el poder, Jesús es Dios. Y no es porque no tenga el poder de convertirnos a lo que Él quiere. Pero hemos hablado del libre albedrío, ¿no? Abrimos nuestros corazones, lo abro un poco, sí, entra, sigue haciendo tu obra en mi vida, pero ya, hasta aquí, pongo una línea. No, Jesús quiere que le abramos nuestros corazones completamente para que Él pueda hacer su obra redentora perfecta en nuestras vidas, que no se va a acabar hasta el día o que muramos y nos vamos al cielo, o que Jesús venga nuevamente. Siempre, cada día, vamos a ser perfeccionados. El Señor lo escogió moldeándolo a Pedro a lo que Él quería que Él fuera. Pero vemos cuántas deficiencias tenía Pedro. Mal carácter, testarudo, como él quería y no como quería Jesús. Entonces también vemos en los evangelios cómo Jesús en su amor le da otro nombre, ¿verdad? Le da otro nombre, le dice Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres. En el primer encuentro con Jesús, él dice, tú vas a ser, ya no vas a pescar más peces, ahora vas a ser pescador de hombres. ¡Wow! Y te vas a llamar Pedro, ya no vas a ser más Simón, que lo podemos leer en la Biblia como Cefas, y es la traducción al Pedro que conocemos. Ahora vas a ser pescador de hombres. Y comienza su proceso. Y se produce la pesca milagrosa en ese momento, conociendo a Jesús. ¿Y cuántas pescas milagrosas Dios no ha hecho en nuestras vidas? Aún antes de conocerlo, antes de venir a sus pies, ¿cuántas pescas milagrosas no ha hecho Dios en nuestras vidas? Aún siendo de corazón duro, aún siendo de cabeza dura, aún haciendo las cosas como nosotros las queremos hacer y no a la manera que Dios quiere hacerlas. Pero Dios es un Dios maravilloso que aún sin merecerlo produce estas pescas milagrosas, abundantes. Tenemos vida, tenemos salud, somos bendecidos, estamos en un país que fluye la leche y la miel. Y no me voy a cansar de decirlo. Y a veces todas estas bendiciones nublan nuestra visión de lo que el Señor quiere para nosotros y de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque ¿saben lo que quiere Dios? Es que salgamos de estas 4 paredes y que llevemos el Evangelio también afuera. Pero eso nos va a costar. Te va a costar tu familia quizás. Primeramente te va a costar tu antigua manera de vivir. Porque como lo hemos visto, Jesús quiere nuestros corazones completamente abiertos. Si no le abrimos nuestros corazones, el proceso va a ser doloroso. El proceso en sí es doloroso de por sí,
El proceso de transformación es doloroso, nos cuesta, pero da sus frutos. Así como cuando podamos las matas, le cortamos unas florecitas, le cortamos aquí, le cortamos allá. Así mismo hace Jesús con nosotros. Nos va cortando, nos va podando. Este palito aquí no me gusta, lo sacamos, le ponemos arena nueva. Y después de cierto tiempo tenemos una mata hermosa llena de flores. Y eso es lo que quiere Jesús en nuestras vidas, que podamos producir fruto. Y lo dice en su palabra, que podamos florecer. Después de esta pesca milagrosa, de este encuentro que tiene Simón con Jesús, o Pedro, él vivió como discípulo del Señor, siendo un líder nato, estaba en su ADN, era un líder nato del grupo. Él se convirtió en el portavoz del grupo de los apóstoles. Pedro fue el primero que confesó a Jesús como el Señor, como el Mesías. No lo dudó. ¿Estamos dispuestos nosotros a confesar a nuestro Señor Jesús? Sí, soy cristiano, sí, pero estamos dispuestos delante de otras personas, en nuestros trabajos, delante de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestro grupo íntimo, de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pagando el precio que tengamos que pagar, de ser apedreados, quizás como lo dijo el hermano Gio ayer, ¿cuántos estamos dispuestos a ser apedreados por el Evangelio? Porque es muy fácil estar aquí sentado, o para mí es muy fácil estar aquí trayendo una palabra, pero tenemos que pagar el sacrificio. Y vemos en la Biblia a Pedro en innumerables ocasiones cómo se mostraba impetuoso hasta el punto de ser imprudente con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en Mateo capítulo 14 del 28 al 29 ese ímpetu. Cuando Pedro baja de la barca en medio de la tormenta, Pedro baja de la barca, le dice a Jesús, sí, es nuestro Señor Jesús, y baja de la barca y empieza a caminar por las aguas. Y empieza a caminar por las aguas en fe. Y se hunde. ¿Y por qué se hundió? ¿Y por qué nos hundimos nosotros? Cuando quitamos los ojos de nuestro Señor Jesucristo, nos hundimos. Pero Jesús es tan bueno, que Él viene y nos extiende la mano y nos saca del agua las veces que nos hundamos y nos lleva a la barca con Él a rumbo seguro. Pero cuando quitamos los ojos de nuestro Señor Jesucristo, nos hundimos. Tengamos siempre la mirada en fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro protector. Dios está en control de todo, de cualquier situación o circunstancia. Y lo dice en su palabra, aunque nuestros ojos no puedan ver, Él siempre está obrando. Nosotros somos finitos, pero servimos a un Dios infinito, poderoso, creador de todo lo que hay en este mundo. Y vemos también cómo fue Pedro, el mismo Pedro, quien tomó aparte a Jesús para decirle, hey Jesús, que se arrepintiera de su muerte. Lo vemos en el libro de Mateo también, desde el capítulo 16. Y fue rápidamente corregido por Jesús, porque era necesario que Jesús padeciera lo que padeció. Pero él viene y le dice, no, Señor Jesús, no puedes morir, tal, esto, aquello. Entonces vemos también en todas estas acciones de Pedro, cómo Jesús, cuando Pedro o Simón hacía algo malo,
o decía algo que no debía decir, era llamado Simón. Pero cuando daba esos pasos en fe, era llamado Pedro. Y Jesús tenía una manera en que estaba moldeando a Pedro. Cuando le decía a Simón, hay algo que no está bien, estoy haciendo algo que no está bien. Pero cuando le decía a Pedro, vamos adelante, el primero de los 12 discípulos. Y Él sí lo hace con nosotros, o nosotros mismos, cuando los que somos papás o mamás, cuando llamo o con nuestras esposas, yo le digo a mi esposa, Negrita, y si estoy bravo con ella, le digo Carla. O sea, ella me dice, ¿cómo me dijiste? Carla. Entonces ya ella sabe que hay algo, que estoy bravo con ella, que pasó algo. Y así lo hacía. Y así lo hacía. Y así lo hacía Jesús con Simón, con Pedro o Simón, de acuerdo del momento. Y así lo hace con nosotros, porque Él nos ama. Él nos corrige, nos da nuevas oportunidades. Todos los días, amados hermanos y hermanas, tenemos una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas que el día anterior. Estamos en la gracia. Y el sol y la lluvia es para los buenos y para los malos. Y tenemos que aprovechar estos tiempos, mis hermanos. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Y yo quiero estar en esa fila, o no sé cómo va a ser, en el cielo, y que me digan, siervo bueno, pasaste la prueba. ¿Y cuántos quieren estar ahí en ese momento? Pero tenemos que pagar el sacrificio. Sacrificio. Y como lo dije ahorita, quizás vamos a ser los únicos, la única oportunidad que tengan otras personas de conocer el Evangelio, de escucharlos, hasta en su último aliento. Porque la palabra lo dice, si te arrepientes de tus pecados y confiesas a tu Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a tener vida eterna. Pero ¿cómo van a llegar esas personas a ese conocimiento si no han tenido la oportunidad? Entonces va a llegar el día en que vamos a ser juzgados, no tengo una idea cómo, va a decir, Camilo, venga aquí adelante, vamos a ver qué. No, mi Dios, que yo no tuve la oportunidad de predicar el Evangelio. Vamos a ver, como le digo a mis hijos, baja una pantalla así, celestial, la pantalla celestial. En el año 2020, 2025, conociste a Jesús y tenías, mira, y yo soy tan bueno, ¿no? Yo soy Dios. Camilo, mira este día que habían tres primos de ti que no conocían a Jesús y ya tú me conocías y no les hablaste nada, no les dijiste nada, no les hablaste de mí y ellos murieron. ¿Cuántas veces no somos como Simón? ¿Pero queremos ser como Pedro? Es la pregunta. ¿Vamos a dejar que nuestro Señor Jesucristo nos moldee, que siga haciendo su obra en nuestras vidas, cueste lo que cueste? O lo podemos llamar Simón, que negó a Jesús 3 veces. Y nosotros no lo negamos ni siquiera 3 veces. Nosotros los negamos 3 veces multiplicadas por 1000. Cuando ponemos nuestro orgullo delante, cuando no perdonamos, cuando albergamos rencor en nuestros corazones, cuando no dejamos que Él sane nuestras heridas, cuando hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Él.
cuando nos avergonzamos de llamarnos cristianos delante de otras personas, en el trabajo, en nuestros familiares, en nuestro círculo de amigos que aún no conocen a Jesús. Eso también es negar a Jesús, ¿o no? A través de todos los altibajos de Pedro, nuestro Señor Jesús siguió siendo amoroso con él. Y Jesús lo reafirmó. A Simón como Pedro. Y lo llamó la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. En el día del Pentecostés, lo acabamos de mencionar, una multitud, 3,000 personas se convirtieron. ¿Y qué? ¿Y cuál es la diferencia de Pedro con nosotros? Si nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que nos equipa, que nos capacita, que nos da el valor para seguir adelante a pesar de las adversidades, porque este es un mundo caído. Pero aquí vamos a estar por un periodo muy corto de tiempo, 80, 90 años, 100 años. Quizás lo que más nos cuidemos, lleguemos a los 120 años. Yo quiero vivir 150. Pero es un periodo muy corto, el tiempo pasa muy rápido. Y vamos a una eternidad. Vamos a una eternidad. No somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos de la eternidad. Nuestra ciudadanía es de la eternidad y allá es donde tenemos que mirar. No en los problemas o las situaciones o las circunstancias que podamos vivir en este periodo de tiempo en nuestras vidas. Y aún Pedro, como apóstol, experimentó situaciones difíciles, quebrantos mientras maduraba. Porque es que cada proceso nos hace un poquito más maduros. Y como lo acabo de decir, va a durar toda nuestra vida. Se la ponemos más fácil a nuestro Señor Jesucristo cuando abrimos los corazones, en verdad. Aquí está mi corazón, Señor, haz lo que tengas que hacer. A mí personalmente me ha costado no tener más amigos. Los que eran mis amigos ya no son más mis amigos. Estar lejos de mi familia. Tengo como 10 años que no veo a mis padres. Pero ¿saben qué? No cambio nada de eso por todo lo que Jesús ha hecho en mi vida en este tiempo. Y si Dios en su amor y en su misericordia no hace este tipo de cosas, oh Jesús, en nuestras vidas, quizás nunca vamos a tener una relación íntima con Él. Y vamos a seguir siendo los mismos cabezas duras, las mismas personas de corazón duros, insensibles, que no nos va a importar nada. El Señor nos está hablando, amada iglesia. ¿Cómo murió Pedro? Hay algunos registros, no está establecido en la Biblia, pero dicen que murió como un mártir. Y que murió como un mártir y murió crucificado. Pero era tanto el respeto que Pedro tenía por Jesús que pidió ser crucificado boca abajo porque no era digno
de morir como había morido Jesús, como había sido crucificado Jesús. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro? En que Jesús vencemos el miedo y que para Jesús no hay imposibles. Ya sea que salgamos de una barca con el mar agitado, o que pasaras por el hogar de un gentil, por ejemplo, como le tocó a Pedro, porque él quería llevar el evangelio ¿a quiénes solamente? A los judíos. Y el Señor le dijo, no. Se le reveló por un sueño. ¿Y cómo lo mostró? Comiendo cerdos, con cerdos. Que sabemos que los judíos no comen cerdo. Le dijo, no, el evangelio es para todos. Predica el evangelio a todos, judíos y no judíos, judíos y gentiles. En Jesús vencemos el miedo. Jesús perdona nuestras infidelidades. Después de Pedro haberse jactado de su fidelidad, negó a Pedro 3 veces. ¿Y cuántas veces no lo negamos nosotros? ¿O cuántas veces no lo hemos negado nosotros? Más de 3 veces, seguramente. Solamente con nuestros pensamientos erróneos. También hemos sido capaces de negarlo. Y todavía nuestro Señor Jesús es tan bueno que perdona nuestras inequidades y nuestras infidelidades. Jesús pacientemente le enseñó a Pedro. Y Jesús pacientemente nos enseña a nosotros. No vamos a tener un maestro como Jesús. Una y otra vez Él nos va a enseñar. Mientras más abramos nuestros corazones, Él es un Dios maravilloso. Y lo que ha hecho en mi vida y en la vida de cada uno de los que están aquí presentes, lo puede hacer con cualquiera. Solo tenemos que estar dispuestos. Jesús nos ve. ¿Saben cómo nos ve Jesús? Como Jesús quiere que nosotros seamos. Una y otra vez. Y eso es amor. La primera vez que se encontraron Jesús y Pedro, el pescador áspero, imprudente, testarudo, era a los ojos de Jesús una roca firme y fiel, y él no lo sabía. Jesús usa héroes insólitos, mis hermanos. Jesús puede sacar a alguien de la miseria más profunda y transformar su vida para llevar el evangelio a las naciones, para dar testimonio del poder redentor, de lo que es capaz de hacer. Pedro era un pescador de Galilea y Jesús lo llamó a ser un pescador de hombres. Y como Pedro estaba dispuesto y como estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía, negocio de pesca, esposa, todo lo que él era, por seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a dejar nuestra vida antigua, a dejar nuestros vicios, a dejar las cosas malas, a dejar lo que nos afecta por seguir a Jesús?
¿Hay alguien aquí dispuesto? Yo lo quiero hacer todos los días de mi vida. Y que me siga cambiando y que me siga transformando. Y nos dice la palabra, ya para terminar, para no aburrirlos más. Que mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia, de cómo predicaba, de lo que decía, de los milagros que hacía. Porque era sin letras, dice su palabra, de la corriente, vulgar. Pero entonces se dieron cuenta que Pedro había estado con Jesús. Estar con Jesús, mis hermanos, hace la diferencia. Y lo que Jesús tiene para nuestras vidas, para tu vida, es mejor que lo que tú puedas querer o desear. Quiero invitarles a ponerse de pie.